Hola, hoy hablaremos del VIH, virus de la inmunodeficiencia humana, y SIDA, síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Recordar que el VIH, la historia del mismo viene de 1981, cuando surgen casos de sarcoma de Kaposi o neumonitis carini que nunca antes se habían visto, y por este motivo se empezó a pensar que esta población tenía un cierto grado de inmunosupresión. En 1985 ya se lograron las primeras pruebas moleculares para la identificación del virus causante de esta inmunosupresión celular, y en 1987 se empezó la carga de la primera terapia antirretroviral, que inicialmente era altísima y se relacionaba con el deterioro de la calidad de vida. El VIH es una de las peores pandemias de la historia, con 35 millones de muertes adjudicadas al virus por lo menos hasta el 2019. En cuanto a la epidemiología global, tenemos que en el 2016 habían 36,7 millones de personas infectadas. Del 2010 al 2016 se ha ido perpetuando una tendencia a la disminución de la incidencia en un 11%. África subsahariana tiene 3/4 de los infectados del mundo, y en cuanto a América Latina somos la segunda región con mayor prevalencia del VIH según los datos del programa de la ONU UNAIDS. Este programa nos dice que más o menos el 53% de la población no tiene, aunque sea un factor de riesgo. El 3% de la población infectada son trabajadores sexuales, el 9% son personas que se inyectan con drogas, el 18% son hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres, un 1% de la población infectada es transgénero y un 19% son clientes de trabajadores sexuales o parejas sexuales de estas poblaciones especiales. En cuanto a Colombia, en términos de epidemiología, el primer caso reportado fue en 1984, y según el Boletín Epidemiológico 48, que comprende del 22 al 28 de noviembre del 2020, en Colombia hasta el 2019 109.000 personas vivían con VIH, y hasta la semana epidemiológica 47 del 2020 se habían notificado del Civigila 11.738 casos. Con relación al estado clínico de ingreso al sistema de vigilancia de estos pacientes, el 90,7% ingresó como estado VIH, el 7,7% como estado SIDA y el 1,6% como muerte por SIDA. El 80% de estos casos correspondían a hombres y el 2% a mujeres gestantes. El principal mecanismo de transmisión es sexual, con un 98,15%, seguido por personas que se inyectan drogas con un 0,8%. Los departamentos y ciudades que presentaban comportamientos inusuales de incremento hasta la semana 47 del 2020 son Santa Marta, Norte de Santander, Cundinamarca, Bogotá, Pichada, Tolima y Risaralda. Es importante recalcar que la tendencia de notificación del evento en comparación con el año 2019 tuvo una disminución del 25,3%. La baja notificación está relacionada con la disminución de las consultas y acceso a pruebas diagnósticas para atención temprana de la infección por VIH. Esto explicado por el inicio de la cuarentena nacional, que se dio el 25 de marzo del 2020 y que se extendió en los meses siguientes hasta el inicio de una nueva normalidad el 1 de septiembre del 2020. En cuanto a los casos de coinfección de VIH y SARS-CoV-2 en Colombia, hasta el 23 de noviembre del 2020 se habían registrado 4.278 casos, que corresponden al 0,3% del total de los casos de COVID-19 reportados. El 88,3% de los casos fueron asintomáticos, la media de la edad fue 36,7 años y se registraron 127 fallecidos con una letalidad de 3%. Bueno, ahora vamos a hablar de la historia natural del VIH. En su periodo prepatogénico tenemos que el agente es el virus de la inmunodeficiencia humana, que pertenece a la familia de los retrovirus. En la parte de los huéspedes tenemos que pueden ser hijos de madres infectadas, también por susceptibilidad individual, personas que utilicen drogas inyectables de acuerdo a su inclinación sexual, como homosexuales o bisexuales. También compañeros sexuales lógicamente van a tener riesgo, y las personas a las que se les hace transfusión sanguínea. La parte del ambiente, entonces tenemos la población lógicamente en general, los profesionales sanitarios y los factores culturales.
Bueno, ahora en el periodo prepatogénico del VIH tenemos 4 etapas. En la etapa 1 tenemos personas asintomáticas o con una inflamación general de los nódulos linfáticos. En la etapa 2 ya tenemos personas con pérdida de peso e infecciones recurrentes de las vías respiratorias altas. Bueno, en la etapa 3 ya se presentan personas con diarrea crónica sin causa aparente, con fiebre, también con candidiasis e infecciones bacterianas graves. En la etapa 4, que es la última etapa, ya se pueden incluir más de 22 infecciones oportunistas y también cánceres que tienen relación con el VIH. Ahora, en cuanto a los signos y síntomas comunes del VIH, tenemos la fatiga, la pérdida de peso, la diarrea y la linfadenopatía generalizada. Todo esto nos va a llevar a una incapacidad, al igual que las 4 etapas mencionadas anteriormente. Esa incapacidad es la supresión severa e irreversible del sistema inmunológico. Listo, continuando con el periodo patogénico, tenemos 3 fases. La fase aguda, que incluye trombocitopenia y adenopatías. En la fase crónica, es en donde el virus ya se ha diseminado en el organismo, invadiendo órganos, en especial del sistema linfático y del sistema nervioso. Ya en la fase crítica vamos a encontrar infecciones, neoplasias y manifestaciones sistémicas. Por último, las complicaciones del VIH más comunes son infecciones al feto por VIH y también se incluyen las infecciones oportunistas graves. Estas serían las complicaciones. Bueno, ya para hablar en cuanto a la promoción y prevención que tenemos que hacer nosotros como médicos dentro de las comunidades para evitar el contagio por el virus del VIH, tenemos que tener claro que la educación es la mejor arma que tenemos, ¿sí? Es la mejor arma y la herramienta que tenemos. Tenemos que aprender a educar a través del conocimiento y no del miedo. Es súper importante hacerlo a través del conocimiento, puesto que si lo hacemos a través del miedo, seguramente no vamos a obtener los resultados que estamos esperando. También tenemos que tener claro que este es un tema que es algo estigmatizado, es un tema muy tabú, es un tema con un contexto social algo complicado, puesto que a las personas muchas veces se les dificulta hablar sobre sexualidad. Entonces, tenemos que tratar de romper estas barreras para poder tener una mejor relación entre médico y paciente y también entre médico y comunidades que nos permita llevar el mensaje de que el uso del preservativo previene en gran medida la transmisibilidad del virus, de que no se deben compartir objetos cortopunzantes, de que no se deben compartir los juguetes sexuales, de que hay que tener mucho cuidado con las drogas y el alcohol que pueden llevar a nublar el juicio y llevar a la persona que de pronto tenga relaciones sexuales sin la protección adecuada. Tenemos que buscar, ¿cierto? Detectar esa comunidad con un nivel educativo algo bajo que desconoce de pronto sobre cómo usar correctamente un preservativo, ¿sí? Que desconoce mucho sobre el tema, ¿no? Que desconoce de hecho sobre la enfermedad, porque hay personas que aún en estos tiempos que vivimos no saben qué es el virus del VIH ni cómo se transmite. Entonces es súper importante educar a este tipo de población. Hay que hacer también mucho más trabajo de campo con la población LGTB, ¿cierto? Saber dónde se reúnen los consumidores de drogas intravenosas, para llevarles este mensaje a ellos y que obviamente ellos como tal inicien con el autocuidado. También tenemos que tener claro que sobre sexualidad no solamente se le habla a las personas jóvenes o a las personas que pronto tengan un factor de riesgo un poco más elevado para contagiarse el virus, no, de hecho también hay que hablarle a los adultos. Por el solo hecho de que una persona sea mayor de 40 años o que sea mayor de 50 años no quiere decir que la persona se pueda contagiar. De hecho se contagian este tipo de poblaciones, entonces es importante también llevarles este tipo de mensaje a ellos, o sea, no tener nosotros como ese prejuicio de que por el solo hecho de ser personas mayores no tienen relaciones sexuales. No, de hecho este tipo pues de población o de grupo etario también tiene relaciones sexuales. Hay que ir a los colegios, aunque esto ya es un tema algo sensible porque muchas veces a los padres de familia no les gusta que se les hable a sus hijos sobre sexualidad. Entonces hay que buscar como tal la manera de llegar o también de educar a los padres de familia en cuanto a esto. Hay que promover como tal los preservativos gratuitos en universidades, en colegios, ¿sí? Y como tal tener claro que aunque la abstinencia y la monogamia son decisiones personales, el uso del preservativo más bien es una decisión de responsabilidad con la comunidad. Es muy importante que las personas tengan este mensaje claro y también tratar de romper nosotros esos grilletes mentales que tenemos, puesto que aunque nos duele aceptarlo, vivimos en una sociedad que es muy machista y muchas veces a la mujer no se le permite la exigencia como tal del uso del preservativo a la hora de tener relaciones sexuales. Entonces tenemos que romper todos estos paradigmas, todos estos grilletes. Bueno, ya para hablar en cuanto a las
prevención secundaria, en tal caso de que se nos presente un paciente que tenga relaciones sexuales sin protección, que de pronto practique la poligamia o que de pronto haya tenido algún accidente con el preservativo y que se haya roto durante la práctica de la relación sexual, tenemos que educar a estas personas y enseñarles que tienen que estar haciéndose pruebas serológicas cada 3 meses. Es importante esta parte de la educación, como veníamos hablando desde la atención primaria, puesto que muchas veces las personas por miedo o por vergüenza no se hacen las pruebas del VIH, ¿sí? Entonces tenemos que educar a la población y enseñarles que así como se hacen una prueba, una biometría hemática o un análisis de orina sin ser vergüenza, pueden ir también a hacerse una prueba serológica sin ser vergüenza. Esto no tiene como tal por qué limitar que la población se haga este tipo de pruebas para detectar el VIH en el periodo subclínico. En tal caso de que tengamos un paciente que ya se nos presente en un periodo clínico avanzado, que ya sería como tal el estadio del SIDA, tenemos que tener claro que aquí el tratamiento es prevención, porque lo que queremos lograr nosotros con estos pacientes es disminuir la carga viral hasta un punto en que sea indetectable. Y tenemos que tener claro el concepto de que cuando una persona con VIH ya como tal tiene sus pruebas serológicas indetectables, ya como tal no es una persona que pueda transmitir el virus. Entonces ya darnos el mensaje y explicarle a la población que cuando una persona está indetectable es igual a intransmisible. Bueno, ya en cuanto a la prevención terciaria, tenemos que tener claro que esta hay que empezar a aplicarla de la prevención secundaria. Como tal, si nosotros tenemos un paciente en la consulta al cual le hacemos un diagnóstico de VIH positivo, hay que tomarse el tiempo necesario para explicarle cuál va a ser el curso de la enfermedad. Hay que explicarle al paciente que esta es una enfermedad que ya no es como en los años 70 o en los años 80, que era una enfermedad mortal. De hecho, hoy en día el VIH se considera que pasó de ser una enfermedad mortal a ser una enfermedad crónica. Entonces es importante tomarse el tiempo, explicarle correctamente al paciente que existen tratamientos, que puede tener un pronóstico de vida completamente favorable, para que de pronto el paciente no salga de la consulta con una depresión o salga de pronto a cometer un acto apresurado. Como tal, hay que involucrar también al núcleo familiar del paciente, explicarle al núcleo familiar que incluso muchas veces puede llegar a rechazar o estigmatizar al paciente, ¿sí? De que esta enfermedad no se transmite por compartir cubiertos, compartir toallas, ¿sí? Compartir cobijas, compartir sábanas, ¿sí? Existen en algunos programas de VIH la educación de pares, en los cuales son voluntarios, ¿cierto? Son pacientes voluntarios con VIH que se encargan de guiar a los pacientes diagnosticados recientemente con VIH para que lo tomen como ejemplo y vean que puedan tener como tal una vida muchas veces común y corriente. Entonces, en este tipo de prevención terciaria nosotros tenemos que devolver un paciente a la sociedad, que sea adherente al tratamiento, puesto como veíamos en la prevención secundaria, una persona que sea adherente al tratamiento y con una carga viral que sea indetectable en las pruebas serológicas es una persona que no puede transmitir la infección. Tenemos que devolver a la sociedad a una persona que sea productiva, que sea feliz y con un buen pronóstico de vida. Con respecto al diagnóstico, el pilar fundamental van a ser las pruebas de laboratorio, dado que una persona con VIH puede tener una clínica muy variada como estar totalmente asintomática. Para esto se pueden realizar 3 tipos de pruebas. La primera va a ser la prueba de anticuerpos. La prueba de anticuerpos es la más conocida, es la llamada prueba rápida. Esta prueba se realiza en aproximadamente 30 minutos y se puede realizar tanto en laboratorios como en casa. En el laboratorio se puede tomar una muestra sanguínea o una muestra de la saliva para determinar la presencia de los anticuerpos. En casa se puede realizar una punción en el dedo y con una muestra de sangre determinar si existen o no anticuerpos. Esta prueba, la dificultad que tiene es que es posible que estos anticuerpos no se detecten sino hasta el día 90 tras la exposición. Es por ello que se recomienda que esta prueba se realice entre el día 23 y el día 90 tras exposición. Seguidamente tenemos la prueba de antígeno-anticuerpo. La prueba de antígeno-anticuerpo va a evaluar los anticuerpos anteriormente mencionados más los antígenos. Estos son los antígenos de detección temprana, los llamados P24, los cuales se pueden detectar entre el día 18 y el día 45 tras la exposición. Seguidamente tenemos la prueba de ácido nucleico. Esta va a ser la mejor de todas, va a ser la más específica y la cual nos puede determinar si existe o no presencia del virus en el menor tiempo posible. Se puede realizar entre el día 10 y el día 33 tras la exposición y es la que se tiene que realizar en caso de tener certeza de haber tenido un contacto estrecho con una persona con VIH o haber tenido un contacto estrecho con el propio virus. Es importante acotar que en tal caso de que una persona haya tenido una exposición y estas pruebas hayan dado negativo, no significa que no posea el virus. Lo único que puede significar es que aún no se puede detectar en las pruebas. Es por ello que existe una ventana. Esta ventana se tiene que realizar. La primera prueba
Posteriormente, en los siguientes 90 días, realizar una segunda prueba. En tal caso, que la segunda prueba salga negativa, ya se puede determinar que la persona no tiene VIH. Ahora, si una persona tiene una prueba de estas positivas, se tiene que realizar otra prueba, específicamente la prueba de ácido nucleico, para determinar si realmente es un verdadero positivo o fue un falso positivo. En tal caso, las personas que ya estén diagnosticadas positivas con VIH, se tienen que realizar otras pruebas, entre las cuales están el conteo de las células CD4, se tiene que realizar también la carga viral y se debería realizar una prueba para determinar si existe o no resistencia ante los antirretrovirales. Hablando del tratamiento, actualmente no existe cura contra el VIH. Sin embargo, sí existen medicamentos altamente eficaces, los cuales van a permitir a las personas infectadas con VIH tener una calidad de vida comparable con el resto de la población. La terapia contra el VIH tiene 3 pilares fundamentales. 1. Evitar el deterioro del sistema inmune. Seguidamente, reducir la carga viral a la mínima expresión. Y, por último, prevenir, curar y controlar aquellas infecciones oportunistas que se pueden presentar. Para la terapia contra antirretrovirales, que va a ser de primera línea, se emplean 2 o 3 clases de antirretrovirales. Cada terapia va a ser individualizada. Los tipos de antirretrovirales que existen son 5. 1. Los inhibidores no nucleósidos de la transcriptasa inversa, como su nombre indica, van a inhibir la transcriptasa inversa y van a evitar la replicación viral. Seguidamente van a estar los inhibidores nucleósidos de la transcriptasa inversa. En cambio, estos van a producir componentes defectuosos, los cuales van a ser empleados por el virus y van a hacer que su replicación sea inviable. Seguidamente van a tener los inhibidores de las proteasas, los cuales también van a ser una proteína necesaria para la replicación viral. Después tenemos los que actúan sobre las células CD4, que son los inhibidores de la integrasa, la cual va a evitar que el virus deposite su material genético en las células CD4. Y finalmente tenemos los inhibidores de entrada o de fusión. Como su nombre indica, van a inhibir la entrada o fusión del VIH con las células CD4. Es importante acotar que el tratamiento no tiene que ser únicamente con fármacos, dado que las personas tienen que llevar un estilo de vida saludable, tener una buena alimentación, realizar ejercicio, evitar las infecciones oportunistas, tener un esquema de vacunación completo y realizar controles periódicamente con su médico tratante, como el control de las células CD4 y de la carga viral. Bueno, en esto terminamos, espero que les haya gustado, muchas gracias.